Hola, ¿alguna vez has oído hablar de las semillas estelares? Pues en este video te contaré quiénes son para mí estas semillas y por qué son tan importantes para la humanidad. Quizás alguna vez has oído hablar de los niños índigo, cristal, arcoíris, diamante y teta, pues estos son las llamadas semillas estelares. Son seres con un gran poder espiritual que han venido en esta época de la humanidad con una gran misión de amor, el despertar de la conciencia espiritual. Semillas porque estas almas o seres son sembrados aquí con el propósito que al germinar puedan guiar a la humanidad por el camino del amor, la luz, la compasión y liberación. La información que he obtenido sobre este argumento a través de mis estudios y mi experiencia trabajando con la hipnosis regresiva es que siendo todo el universo energía, dinámica y en constante transformación, por supuesto la Tierra y todo lo que en ella habita es energía que cambia constantemente su vibración y frecuencia. Y al parecer la Tierra en este momento necesita evolucionar, transformarse, elevar su frecuencia energética para pasar a una nueva dimensión y así evitar la autodestrucción. Pero ¿qué sucede? Que debido a que la humanidad continúa sumida en las guerras, violencias, injusticias, odios, rabias, impaciencia, intolerancia y muchas otras cosas negativas, es decir, generando tanta energía de frecuencia baja, cometiendo los mismos errores una y otra vez, la gente de la Tierra se ha visto atrapada en el ciclo de reencarnación, lo que llaman la rueda del karma, y por esto durante cientos y cientos de vidas regresan cometiendo los mismos errores, afectándose negativamente y destruyéndose a sí mismos, al planeta y a todos los seres que habitan en él. Entonces, ¿qué ha pasado? Que seres de otras dimensiones más elevadas pensaron que la mejor forma de ayudar sin violar e interferir con el libre albedrío de la humanidad era introducir en este planeta almas puras que nunca antes habían estado en la Tierra y que no estuvieran atrapadas en la rueda del karma. Tal vez todo esto de otras dimensiones puede parecer absurdo, pero recuerda que el hecho que no creas en esto no quiere decir que no existen. En realidad hay innumerables dimensiones que nos rodean todo el tiempo, solo que no las podemos ver porque a medida que sus vibraciones se elevan y aceleran, son invisibles a nuestros ojos. Pero bueno, es entonces cuando se hizo un llamado en todo el universo para ver si almas de otras dimensiones esparcidas en ese espacio infinito que está allá afuera querían ofrecerse como voluntarios para ayudar a la humanidad y al planeta Tierra en este momento. Y es así como llegan estas semillas estelares a nuestro planeta. Tengamos en cuenta que las almas índigo, cristal, arcoíris, diamante y teta decidieron encarnar aquí bajo un plan mayor, un plan de luz, para transformar la conciencia de este mundo. Buscan lo mismo, un cambio de percepción consciente en nuestra sociedad. La única diferencia es el ambiente y el contexto sociocultural en el cual estas almas nacieron y deben crecer. Por eso la forma en que estas almas están ayudando a elevar la conciencia es ligeramente diferente entre ellas. Tienen estrategias diferentes. Es importante también tener en cuenta que los seres con estas almas son especiales, pero no quiere decir que son más valiosos o más importantes que otros seres del planeta. En la superficie no hay nada inusual en las personas con estas almas. Son seres humanos perfectamente normales que viven la vida como todos los demás. Son especiales simplemente porque su tarea es especial en cuanto a ese plan mayor de transformación, pero recordemos que todos estamos hechos de los mismos ingredientes universales, por tanto todos somos igualmente valiosos, solamente con características, lecciones y misiones diferentes. A través de la hipnosis regresiva, la hipnoterapeuta Dolores Cannon encontró que estas almas llegan a la Tierra en diferentes momentos y las clasificó en 3 olas de almas. La primera llega a finales de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial y del lanzamiento de la bomba atómica. Estas almas vinieron a romper esquemas y preparar el camino para el cambio. En esta primera ola es donde ubico a los llamados niños índigo, que ahora son adultos.
Son llamados así porque tienen un aura color índigo. Ellos tienen como misión confrontar y ser agentes de cambio. Los primeros índigos que llegaron han tenido el trabajo más difícil para adaptarse y preparar el terreno para los índigos que llegaron en las sucesivas décadas. Vinieron a abrir la conciencia sobre el conocimiento del amor. No les gusta la violencia y la fealdad que encuentran en este mundo y quieren regresar a casa, aunque no tienen idea conscientemente de dónde podría estar. Las emociones negativas los perturban e incluso los paralizan, especialmente las fuertes como la ira y el odio, y no pueden soportar estar rodeados de personas que las expresan. Están acostumbrados a la paz y al amor, porque eso fue lo que vivieron en el lugar de donde vinieron. Las siguientes generaciones de índigo, que llegaron entre los 60 y los 80, son más evolucionados para empezar a hacer cambios y generar más conciencia en el interior y hacia los demás. Muchos de ellos son hijos de los primeros índigo y llegaron con una energía más fuerte, dirigida, penetrante, capaz, innovadora, revolucionaria, iniciadora y evolutiva. Una energía que abre y quiebra e inicia lo nuevo. Una energía que se manifiesta muchas veces como rebeldía e insatisfacción ante lo preestablecido, impulsándolos a cuestionar las normas que carecen de sentido, a romper viejas estructuras familiares, culturales, religiosas, educativas, etc., y a no adaptarse a modelos establecidos, sufriendo cuando se les quiere encasillar en alguno. Se resisten, desobedecen y se niegan a tener que adaptarse a un modelo que no responde a sus ideales o carece de sentido para ellos. Estos seres quieren diferenciarse y luchan por no ser iguales a los demás. Generalmente, mientras crecen, aprenden a ser más pacientes y tolerantes, pero en su esencia los índigos nos confrontan, nos sacan de nuestra zona de confort, nos muestran otras formas de hacer las cosas. Su intuición es muy aguda, entonces a través de sus sensaciones físicas pueden percibir más cosas que la mayoría de las personas. Por lo tanto, lo peor que puedes hacerles es mentirles, porque inmediatamente se van a dar cuenta. Por esta razón, para conquistar su amor, deberán escucharlos, verlos, comprenderlos sinceramente, porque deberán sentir genuino el interés por ellos, ya que piden un reconocimiento de alma a alma. En general, los índigos poseen esencia guerrera, es decir, tienen una personalidad más bien combativa que pacifista, pues les tocó más duro porque abrieron el camino, tuvieron que hacer las confrontaciones para romper esquemas con una actitud guerrera y rebelde. La estrategia era rebelarse contra aquello injusto, ya no necesario y lo que ya no estaba ayudando a elevar la conciencia colectiva. Una vez que estas almas comenzaron esta transformación en el mundo, dejaron el terreno preparado para una segunda ola o grupo de almas. La segunda ola de almas llega más o menos a inicio de los años 80 hasta finales de los 90. Ahora ellos también son adultos. Aquí es donde coloco a los llamados niños cristal. Se les llama así porque generalmente su aura es cristalina, de color rosado claro o blanca brillante, y porque tienen la misma misión de un cristal en el reino mineral. Un cristal en el reino mineral absorbe energía, la transmuta y la magnifica. Estas personas inconscientemente están absorbiendo energías, las transforman y luego las distribuyen a todo el mundo. Entonces son personas que si están en ambientes donde hay ansiedad, nerviosismo, pesimismo o en general energía de frecuencia baja, absorben esta energía y la transforman en paz, tranquilidad, confianza, es decir, elevan la frecuencia energética y reparten esa energía positiva cambiando el ambiente. Por lo general son pacifistas y se centran en ayudar a los demás, no crean karma y normalmente pasan desapercibidos. Ellos parecen ser observadores más que participantes. Están aquí para facilitar cambios sin su conocimiento o participación consciente. Deben ser canales de energía, no tienen que hacer nada, solo deben ser, razón por la cual la energía de los cristal es flexible, sensible, no confronta ni choca, sino que busca la forma más empática de llegar a la afuera.
Ellos no se imponen, sino que intentan participar, guiar y aportar a través de la comprensión y el ejemplo. No desean romper, sino transformar. Incluso como tienen una energía que no se impone sobre otros, a menudo les es difícil encontrar la manera de exteriorizar sus pensamientos. Saben lo que quieren, pero muchas veces se sienten tan sensibles que prefieren no luchar contra la fuerte corriente del mundo. Estos cristales, con solo caminar por un lugar lleno de gente, afectan a todos los que se encuentran en este mismo lugar. La paradoja es que, aunque se supone que afectan positivamente a las personas con su energía, realmente no se sienten cómodos estando cerca de la gente. El reto que tienen estas almas es no bajar su vibración, pues es su alta frecuencia la que debe contagiar a todos los demás para que el mundo funcione mejor y alcance un nuevo equilibrio. Bueno, entonces con una frecuencia energética más elevada en el planeta, gracias a estos dos primeros grupos de almas, el terreno está preparado para que llegue la tercera ola de almas. La tercera ola de almas son los niños nuevos, muchos de los cuales ahora están en la adolescencia. Empiezan a llegar a partir del año 2000 y han llegado con todo el conocimiento necesario para su misión en un nivel inconsciente. Desgraciadamente, muchos de estos niños son incomprendidos por la sociedad y muchos de ellos vienen diagnosticados con trastornos de déficit de atención o déficit de atención con hiperactividad y lamentablemente muchos de ellos están siendo medicados. No hay nada de malo en estos niños, simplemente son más avanzados y operan en una frecuencia diferente. Debido a que son tan inteligentes, se aburren fácilmente en la escuela porque ellos necesitan desafíos constantes para mantener su interés. Este grupo ha sido llamado la esperanza del mundo y algunos de estos niños crecidos en ambientes adecuados con solo 9 o 10 años ya se han graduado de la universidad y han formado organizaciones para ayudar al planeta y a otros niños del mundo. Aquí es donde ubico a los llamados niños arcoíris, diamante y hace poco he escuchado otra denominación, los llamados niños teta. Los arcoíris son una combinación entre los índigo y los cristal. Bueno, muchos son hijos de estos grupos de almas, por lo tanto tienen las mismas características y las mismas misiones, pero más evolucionadas. Se caracterizan por tener la energía del arco iris, la cual es sanadora por excelencia. Incluso estos niños inconscientemente saben manipular su energía corporal para sanar su cuerpo o, si les conviene, hacer que les venga la fiebre. A diferencia de los índigo y los cristal, ellos ayudan y se relacionan con cualquier persona sin importar su carácter. Lo que les importa es poder ayudar a sanar y crecer, compartiendo su amor incondicional y puro. Son amantes de los colores y generalmente rechazan usar el negro en sus prendas de vestir o en sus diseños. Son niños que inspiran motivación, ternura, inspiran amor, elevan la vibración de las demás personas por su forma alegre y positiva de ver el mundo. Vienen a generar comunidad y unión, a fortalecer los lazos y es una generación que se ve como iguales, sin importar la etnia, nacionalidad, religión o filosofía de vida. Ellos vienen a generar amor, traen una inteligencia emocional elevada, por lo que generalmente no permite que las emociones negativas les distraigan o cambien su forma de ver las cosas. Por esta razón tienen la capacidad de abandonar rápidamente las emociones negativas, perdonar rápidamente y enseñar lo que es la verdadera fraternidad. Elegirán un abrazo, una sonrisa en vez de guardar rencor y resentimiento contra alguien, pero se mantendrán firmes en sus ideales, defendiéndolos si es necesario, usando su lado guerrero. Por eso se dice que poseen las cualidades tanto de los índigos como de los cristal. Son niños sensitivos e increíblemente intuitivos. Nacen con una infinita sabiduría y habilidad para cambiar el mundo que los circunda. Generalmente rechazan las actividades competitivas porque no le encuentran sentido, ya que su naturaleza es de unión y fraternidad, siendo excesivamente sensibles, emocionales, amorosos, adaptables y trayendo con ellos un infinito amor y paciencia. Por otro lado, tenemos los niños diamantes. A diferencia de sus predecesores, no están aquí para cambiar las cosas.
Llamarán rara vez la atención sobre sí mismos y con frecuencia se moverán por la vida sin ser detectados. Un diamante es un gran conductor de luz y energía, a diferencia del cristal, el cual es similar pero extremadamente delicado y puede romperse fácilmente. Un diamante es una de las rocas naturales más difíciles de destruir. Ellos no usarán sus desgracias para convertirse en adictos a sustancias, para convertirse en abusadores, para deprimirse o para que dejen de vivir sus vidas al máximo. Muy rara vez emprenderán un camino de destrucción o autodestrucción. Más bien, a pesar del dolor y sufrimiento, resurgirán más brillantes que nunca. Serán talentosos en cualquier tema, tarea o afición que les importe llevar a cabo, pero pueden terminar haciendo nada importante ya que su energía está muy dispersa entre demasiados temas. Saben que poseen la verdad en casi todo, por esta razón a menudo serán vistos como arrogantes, ya que ni siquiera tratarán de argumentar sus puntos de vista, simplemente asentirán y sonreirán a ti y a tu argumento y entonces cuando menos lo esperes te enseñarán un punto de vista opuesto. Esto se debe a que ven el panorama más amplio y traen conclusiones de lo que observan con más amplitud. Ellos simplemente viven la vida y están aquí puramente para traer la luz divina a esta realidad. En cuanto a los llamados niños teta, en realidad tengo poca información. Tal vez en un futuro, mientras continúe expandiendo mi conciencia, encuentre más información para compartir con ustedes. Por el momento puedo decirles que son de una dimensión más elevada en la conciencia del amor. En ellos el amor es incondicional, viven con una sabiduría y un nivel de conciencia muy elevado. Ellos vienen a hacer la transformación con más determinación. Al parecer, a partir del 2003 iniciaron a llegar los primeros 5 tipos teta y a partir del 2017 han llegado los últimos 2 tipos. Han sido clasificados de acuerdo a la vibración que emiten con las letras griegas. Entonces están los alfa, que vienen a cuidar y proteger la madre tierra y a mantenernos en equilibrio y en el amor. Vienen a cambiar la forma en que hacemos las cosas. Son como los índigo, pero con carácter más determinado. Los beta vienen a organizar, son los planificadores de la nueva sociedad. Ellos vienen a planear todo para que no se rompa el equilibrio con la naturaleza. Los gamma son los maestros, son los que nos vienen a reeducar, a generar los nuevos hábitos mentales, emocionales y comportamentales. Son los que van a transmitir el conocimiento. Los delta, que vienen a hacer el equilibrio y el balance entre la parte espiritual, mental y material, vienen a equilibrarnos y a trabajar con equidad. Los omega, que vienen a trabajar con la naturaleza, a observar la naturaleza para aprender de ella y aplicar su sabiduría en nuestros cuerpos. Y los últimos 2 que llegaron a partir del 2017, los épsilon, que vinieron a trabajar el amor y la compasión. Estos niños traen una conciencia del amor muy evolucionada, son extrasensoriales, entienden las cosas más desde lo sensorial que desde lo cognitivo. La mejor forma de relacionarse con ellos es desde el sentir. Y los llamados Z, ellos nos van a ayudar a ser un todo, a no estar separados, a trabajar en equipo y a que todos los grupos de almas anteriormente mencionados hagan su trabajo en equipo, reconociéndose como uno. En resumidas cuentas, al igual que los otros grupos de almas, los teta vienen a crear un nuevo mundo de paz, de amor, de compasión, de unidad, solo que son más evolucionados y elevados energéticamente. Bueno, en realidad para mí, esto de índigo, cristal, arcoíris, diamante, teta, son solo etiquetas. Como humanos tenemos la costumbre de dar un nombre a todo para organizar nuestra realidad, pero son solo eso, etiquetas. Lo que cuenta es que estas son almas avanzadas que han decidido específicamente encarnarse en la Tierra en este preciso momento en el tiempo para traer profundos cambios. Vienen aquí con diferentes misiones en mente y trabajando diligentemente detrás del telón. Sin embargo, para algunos de ellos la vida sobre la tierra no es fácil y frecuentemente se encuentran solos.
lo que hace su misión aún más complicada. Por esto creo que es importante tener conciencia de estos seres estelares para ayudarlos, apoyarlos o al menos para no bloquear ni limitar su esencia y misión. Aquellos que son aún niños y adolescentes pueden mostrar un patrón de comportamiento que sugieren a quienes interactúan con ellos que deben cambiar las formas de tratarlos y de criarlos para poder lograr un equilibrio adecuado. Ignorar estos nuevos patrones de comportamiento es crear un desequilibrio potencial y una gran frustración en la mente de estos preciosos seres. Ellos vienen con una conciencia muy abierta, con una tarea muy específica, muy concreta, que es la de poder acompañar procesos de cambios y elevación energética en otras personas y en el ambiente en el que viven. Por eso su conciencia es más desarrollada de la de un niño normal. Pero esto hace que muchos adultos no sepan cómo tratarlos y muchos padres no saben cómo ayudarlos y acompañarlos en el proceso de crecimiento. Muchos padres y adultos intentan hacerlos encajar a la fuerza en la sociedad, una sociedad a la cual se les dificulta adaptarse porque siguen reglas que ellos no logran comprender fácilmente, porque vienen con una vibración diferente a la que está aquí. Las normas sociales para estos niños implican un estrés porque deben hacer cosas con las que ellos no son de acuerdo. Recordemos que muchos de ellos vinieron para romper esquemas, por tanto es normal que entren en contraste con lo que la mayoría de las personas hacen. Es importante tener en cuenta que si ellos decidieron nacer de unos ciertos padres y en una cierta familia, es porque eligieron sabiendo que podrían ser sostenidos y acompañados en su crecimiento para recordar de dónde son y poder realizar la tarea que vinieron a realizar. Por eso, si estos niños te hablan a una temprana edad de temas fuera de lo normal, como por ejemplo que ven seres que han muerto o seres que otros no ven, que viajan en las noches a otros lugares, planetas o galaxias, o de vidas pasadas siendo seres que no son humanos y cosas como estas, es porque están recordando vivencias del lugar de donde vienen u obteniendo información de otros planos y dimensiones, ya que en forma inconsciente ellos pueden mantener abierto ese canal de comunicación con estos lugares o dimensiones. Lo importante es que los escuchen y acepten sus historias. Así no las entienda y crean que son fantasías, demuéstrenles que están interesados en lo que dicen y no los ridiculicen o se burlen de ellos por lo que cuentan, diciéndoles que se inventan las cosas o haciéndoles pensar que son raros y que viven en un mundo no real o que tienen un problema psíquico grave. Bueno, es normal que los padres, al ver que sus hijos no se comportan como los otros, empiezan a sentir preocupación y ansiedad, pues piensa que tienen problemas mentales que no les permiten estar en la norma, o que tienen algún déficit cognitivo que no los deja aprender y socializar como los demás o como ellos creen que debería ser. El problema es que proyectan esta ansiedad y preocupación en los niños, haciéndoles desarrollar sentimientos de inseguridad o inferioridad, pues al no ser creídos, sostenidos y apoyados, ellos comenzarán a pensar que están enfermos, que hay algo que no va en ellos, que son diferentes o inferiores a los demás, y esto hace que muchos de ellos, para poder encajar, integrarse y evitar crear confusión en el vivir cotidiano de sus familias, decidan ignorar sus habilidades y su esencia, bloqueándolas y atrofiándolas al reprimirlas. Mi invitación entonces es que ofrezcamos a estos niños la libertad de exprimirse sin limitaciones y así no los entendamos, mantengámonos abiertos a escucharlos, a darle importancia a lo que cuentan. Verá que con el tiempo se encontrará una coherencia y una explicación que tendrá sentido, y con el tiempo también se podrá entender a través de la observación y la aceptación de lo que son, cuál es el papel, la tarea que vinieron a desempeñar aquí.
Esto les permitirá vivir en armonía, crecer siendo seguros de sí mismos, sostenidos y contenidos en su diario vivir. Ahora, yo no estoy diciendo que debemos tratar a estos niños como dioses, malcriándolos, dejándolos hacer siempre lo que quieren, permitiéndoles desarrollar un ego desequilibrado y convirtiéndoles en personas arrogantes y déspotas que tienen siempre la razón, porque eso tampoco ayuda a la humanidad. Porque ante todo, aquí en este plano son seres humanos, son niños y deben ser considerados como tal para así poder alimentar apropiadamente su naturaleza especial. Al fin y al cabo, deben integrarse en la sociedad. Están aquí para transformar desde adentro, para estar en contacto con la gente, creando conciencias de fraternidad, equidad e igualdad, y por tanto deben saber estar en comunión con los demás, así se sientan diferentes. Simplemente debemos tratarlos con dignidad y respeto. Ellos quieren ser tratados a la par sin que haya diferencia entre niños y adultos. Por esto es importante que desde una temprana edad les expliquemos todo lo que hacemos. Muchas cosas no las entenderán, pero su conciencia, el hecho de que los estamos honrando, los tranquiliza. Expliquémosles siempre el por qué le damos instrucciones, porque si les damos órdenes sin razones sólidas y en forma dictatorial, las harán a un lado y algunos podrán reaccionar agresivamente. Siendo honestos, comprensivos y amorosos, obtendremos mayor colaboración de parte de ellos. Y visto que algunos de estos niños o adolescentes son mentalmente dispersivos porque nacen sabiendo intuitivamente de su multidimensionalidad y la capacidad que tienen para lograr cualquier cosa que sea de su interés, es importante ayudarlos a canalizar estos intereses, guiándolos y enfocándolos en algo para que logren tener una vida terrenal más funcional, y sobre todo dejándolos que ellos mismos decidan realizar las actividades que más les interesa. Aconsejémoslos, guiémoslos, pero no les impongamos o forcemos a que hagan lo que creemos que es lo mejor para ellos. La libertad es muy importante para estos seres, siempre recordando que la verdadera libertad viene acompañada de la responsabilidad para tomar decisiones apropiadas al estado de madurez de cada niño. Bueno, para concluir, si sientes que la información que está en este video resuena contigo, o si siempre te has sentido diferente, solo y que no encajas en el ambiente en el que creciste o en el que te has movido, la razón podría ser esta. Puede ser que pertenezcas a una de estas olas de almas que han venido a ayudar a la humanidad y al planeta Tierra a elevar su frecuencia energética. Así que nada de nervios, no estás solo, hay otros como tú y eres muy especial, no hay nada de malo en ti. Solo sigue tu intuición y confía en esa sabiduría interior que tienes. Solo así podrás resistir ante las presiones de la sociedad que te exige encajar en una versión del mundo que no es la tuya. Simplemente defiende lo que eres con sabiduría, porque la intención es iluminar a quienes te rodean con amor, paciencia y compasión. De lo contrario, solo generarás odio y rechazo, bloqueando y limitando el alcance del propósito de tu vida. Además, te invito a que con tu experiencia ayudes a aquellos que llegaron después de ti, a esos que son más jóvenes, que aunque encontrando un terreno más fértil para florecer, están teniendo dificultades en su camino para expresar lo que son y llevar a cabo aquello que vinieron a realizar. Por otro lado, si no te identificas con ninguno de estos grupos de almas, pero convives o estás en contacto con personas, ya sean niños, adolescentes o adultos, que tienen algunas de estas características, mi invitación es que ahora que conoces esta información, así no estés de acuerdo con ella, no la deseches. Date la oportunidad de reflexionar y analizar otra posible explicación a algo que aún no logras comprender, y permite a tu mente de abrirse y expandirse, adquiriendo nueva información que pueda ayudarte a comprender, apoyar y sostener a estas personas.
Sobre todo, comprende que estos son seres energéticamente diferentes, ya que su misión de vida es crear un mundo mejor. El amor es el único lenguaje que aceptan y pondrán resistencia a toda imposición de creencias y juicios, pues son seres libres por naturaleza. Ellos son maestros y espejos que vienen a mostrar a las personas de su entorno lo que deben sanar internamente. Simplemente acéptalos como son y más bien ayúdalos a comprender y reconocer su naturaleza. Ayúdalos a desarrollar estrategias para que se puedan integrar funcionalmente en la sociedad, sin perder de vista lo que son seres extraordinarios que vinieron a realizar una tarea muy importante para la humanidad, para el planeta y para el universo entero. Y sobre todo, dale mucho amor porque ellos intuitivamente saben a lo que viene. Solo necesitan tu apoyo para llevarlo a cabo. Bueno, eso es todo por el momento. Si te gustó este video, te agradezco un like. Si no te gustó, en todo caso, te agradezco haberlo visualizado. Te deseo un feliz día y te espero próximamente con otro video. Gracias. Chao, chao.